Hola, hola amigos, que Dios les bendiga. Mi nombre es Carlos López y en este instante, en este momento, quiero compartir con ustedes una pequeña enseñanza. Hace ya algunos días vengo meditando acerca de un tema y quiero compartirlo con cada uno de ustedes. El tema se llama Discípulos de Cristo. Actualmente vivimos en este mundo donde muchas personas, niños, jóvenes, adultos, quieren parecerse a personas famosas, a futbolistas, atletas, actores, actrices, en fin. Hay muchos modelos que la sociedad nos ofrece, ¿verdad? Y muchos de ellos que son buenos seres humanos, que podríamos decir que son buenas personas. Pero si nosotros queremos imitar a alguien, tenemos que imitar a Jesús, tenemos que ser discípulos de Jesús, discípulos de Cristo. Y vamos a tratar de desarrollar esta pequeña enseñanza en tres claridades muy puntuales, muy básicas. La primera enseñanza, la primera claridad más bien, es atraídos por el Padre, ¿verdad? Atraídos por el Padre. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Palabra de Dios. Esa palabra atrae, la palabra atraer, en esta cita bíblica se convierte en una palabra clave, ¿sí? En una palabra que es determinante. Cuando, por ejemplo, cuando a ti te atrae algo, tú haces hasta lo imposible por llegar, por alcanzar, por hacer, por desarrollar aquello que te gusta, porque aquello te atrae, ¿sí? Por ejemplo, cuando las personas tienen una relación de noviazgo y necesitan llegar hasta donde su pareja está, sea su novia o sea su novio, pues va a atravesar, no importa el camino, no importa si es sol, no importa si es lluvia, no importa si está largo, si está cerca, si es peligroso, esa persona va a ir a la otra persona porque le atrae. Cuando nosotros nos atrae el Padre, nosotros vamos a hacer hasta lo que esté fuera de nuestras posibilidades para poder llegar a Jesús, porque eso dice la palabra: nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Yo creo que Jesús todos los días nos está llamando. Yo creo que Jesús todos los días nos está atrayendo, en cada mañana, en cada despertar, en cada atardecer, con la lluvia, con el sol, con la creación misma que Él hace para cada uno de nosotros. Nos está llamando la atención para que nosotros le escuchemos y seamos atraídos por Él y podamos llegar hasta donde Él. Segunda claridad, segundo punto: llamados por Jesús. Para ser discípulos para ser discípulos de Jesús, tenemos que ser llamados por Él, ¿sí? Dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versos 12 y 13. Dice la palabra: por aquellos días se fue al monte a rezar y se pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12. Palabra de Dios. Nosotros debemos ser llamados, conquistados, y eso te decía anteriormente. Todos los días Jesús busca las formas, el Padre, nuestro Padre Celestial, busca las formas para atraernos, para conquistar, para llamar nuestra atención. Jesús empieza llamando a muchas personas. Podríamos decir que aquella primera llamada que Él hace a una persona, podríamos decir a aquella mujer de Nazaret, a la Virgen María, que le hace un llamado especial. El Señor le hace un llamado especial a través del ángel Gabriel, la anunciación y todo ese
texto maravilloso que usted y yo conocemos. Después de ahí, el Señor va llamando a sus discípulos, pescadores, publicanos, pecadores, cobradores de impuestos, ¿verdad? En fin, llama a muchas personas, ¿verdad? Podríamos mencionar algunos que me han llamado la atención en ese llamado. Por ejemplo, San Esteban, el que murió bajo las piedras, orando por quienes lo mataban. San Ignacio, el que deseaba que su cuerpo fuera molido por las fieras del circo para tornarse en pan para Cristo. San Agustín, por ejemplo, el sabio que un día dijo a su Señor: nos hiciste, mi Dios, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. San Jerónimo, por ejemplo, muy interesante, el que se apasionó por la Biblia y nos enseñó que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. San Francisco, el enamorado de la hermana pobreza, de la hermana agua, de la hermana muerte, ¿verdad? San Juan Eudes, el que se adentró en los secretos del corazón de Cristo. Santa Teresa de Jesús, la escritora mística. Santa María de Goretti, la niña mártir. Marianito Euse, el humilde cura de pueblo. En fin, hermano, podríamos mencionar, el desfile es grande de las personas que el Señor ha llamado hasta el día de hoy. Pero hoy en este día que estás viendo este video, el Señor nos hace un llamado a ti y a mí. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, verso 22, nos dice a nosotros: ven y sígueme. Ven y sígueme. Los que ya llamó el Señor disfrutan de ese llamado. Pero hoy en este día el Señor nos hace un llamado a ti y a mí. Nos dice: ven y sígueme. Ven y sígueme. Lo importante aquí es escuchar el llamado que Jesús nos hace a cada instante, a cada momento. Punto 3, claridad número 3. Bautizados por el Espíritu Santo. Así se llama, bautizados por el Espíritu Santo. Para que esta acción, hermanos, de ser discípulos de Jesús, para que esta acción de ser seguidores de Jesús, podríamos decirlo, para que dé resultado, los discípulos, los seguidores, deben estar envueltos, me gusta la palabra, rodeados del Espíritu Santo. Debemos estar rodeados del Espíritu Santo. Y nuestro espíritu, nuestro ser, yo como tal, debo estar rebosante del Espíritu Santo. ¿Y qué es estar rebosante? Por ejemplo, cuando tú abres, por cierto, aquí tengo un vaso con agua, cuando tú abres la llave del agua y empieza a llenarse el vaso, va a llegar un momento en que el agua va a rebosar el vaso, ¿sí? Y empieza a derramarse por los lados. De la misma manera, hermanos, debe estar nuestro espíritu, debe estar nuestro ser, rebosante totalmente del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, para que nosotros nos podamos convertir en una fuente de agua viva que brote para la vida eterna. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 4, que nosotros debemos ser una fuente de agua viva que brote para la vida eterna. Dice el Papa Francisco, me gusta muchísimo como él lo explica, lo dice de una forma maravillosa. Esto que voy a leer se encuentra en el documento del Evangelii Gaudium, en el numeral 259. Él hablando a los evangelizadores, dice evangelizadores con espíritu, hablándole a los evangelizadores propiamente. Pero me gusta esta parte porque dice evangelizadores con espíritu. Quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. Evangelii Gaudium, numeral 259. Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo.
Esa palabra abren, esa palabra abrir, también viene a ser una palabra clave, podríamos decir, en estas palabras del Papa en este momento. El día de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, que narra Pentecostés, yo estoy convencido que estos discípulos de Jesús estaban en aquel lugar temerosos, pero al venir al Espíritu Santo, al rebosarlos por completo del fuego del Espíritu Santo, dice la palabra que ellos salen a anunciar con valentía, a anunciar con parresía las maravillas del Señor, las maravillas que Dios hacía o hace, podríamos decir, en cada uno de nosotros en este momento. ¿Por qué es tan importante, hermanos, para ser nosotros discípulos de Jesús, discípulos de Cristo, estar rebosantes, ser bautizados por el Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante? Cuando el Espíritu de Dios desciende sobre cada uno de nosotros, provoca, escúcheme bien, provoca movimiento, provoca movimiento y novedad incontenible. Me gusta la palabra movimiento, que el Espíritu Santo provoca movimiento. Yo no sé si usted alguna vez ha visto una persona que dice ser cristiana, que dice creer en Dios, pero es una persona, hablando en el tema de la fe, es una persona estática completamente. Es una persona que no avanza, es una persona que no camina, es una persona que está totalmente estancada. Puede ser una persona que ha llegado a obtener, por decirlo de una forma, grandes cosas dentro del Señor. El Señor le ha dado dones, le ha dado carismas para que le sirva. Y es una persona que se queda estática. Yo creo que en ese momento es cuando si a nosotros nos pasa eso, que no tenemos movimiento en lo que el Señor nos ha dado, yo creo que debemos revisarnos y ver si nuestro vaso está rebosante o está como ¿verdad? A medias, ¿sí? Yo creo que es el momento en que si no hay novedad incontenible, si no hay dinamismo en nosotros, yo creo que es el momento de revisarnos un momento y ver si realmente nuestro espíritu está rebosante del Espíritu de Jesús. Esto de ser discípulos, hermanos, esto de ser discípulos, a nosotros nos debe llenar de una profunda alegría, ¿sí? Si tú dices que tú eres discípulo de Jesús, de Jesucristo, pero no te sientes alegre, no te sientes feliz, no hay gozo en tu vida, ¿sí? Y si más bien hay como reniegos, si hay más bien como malos pensamientos, como que esto que estoy haciendo no me llena, yo creo que también es el momento para que nosotros nos revisemos y ver cómo estamos, y ver cómo está nuestra vida de fe, cómo está nuestra relación con el Señor. Te decía que el ser discípulos de Jesús nos debe provocar una tremenda alegría. Dice el documento de Aparecida en el numeral 29, casi al final, dice así: conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo. Me encanta esto, como lo dice. Es el mejor regalo, es lo mejor que nos pudo haber ocurrido, haber conocido al Señor. Si tú ya conociste al Señor, si tienes una relación con el Señor, sea cual sea tu práctica religiosa, tu creencia religiosa, si ya tú conociste al Señor, pues debe haber gozo, debe haber alegría. Y debe haber aún una mayor alegría en dar a conocer a Jesús, ¿sí? Si tú tienes una relación, si conociste al Señor, dalo a conocer para que otros también lo conozcan, para que otros también
obtengan, reciban y vivan esta alegría tan maravillosa que es vivir en el Señor, que es vivir una vida con Jesucristo. ¿Sí? Da a conocer al Señor. No te guardes lo que has recibido. ¿Sí? Si el Señor te ha dado algo, si el Señor te ha hecho experimentar su amor, su abrazo, su misericordia, dalo a conocer a otros. Y termino con una frase, con unas palabras de San Juan Pablo II en la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici. Dice así San Juan Pablo II: fijaos en vuestro modo de vivir, queridísimos hermanos, y comprobad si ya sois obreros del Señor. Examine cada uno lo que hace y considere si trabaja en la viña del Señor. Hermanos, la voy a volver a repetir para que te la grabes ahí. Esto dice San Juan Pablo II. Fijaos en vuestro modo de vivir, queridísimos hermanos, y comprobad si ya sois obreros del Señor. Examine cada uno lo que hace y considere si trabaja en la viña del Señor. Hermanos, yo espero de verdad que esta pequeña enseñanza te haya servido y te ayude en tu vida de fe, en tu vida cristiana, en seguir creciendo, en seguir aumentando esa relación con Jesús. De verdad que te haya ayudado, que te ayude mucho. Quiero hacer una pequeña oración por ti en este momento. Tú que estás viendo este video, yo quiero pedirle al Señor en este momento por tu vida. Yo quiero pedirle al Señor en este momento para que tú seas atraído por el Padre. Que tú seas atraído por el Padre. Que seas y que escuches el llamado de Jesús que te hace cada día, cada despertar, cada instante, para que después de esto tú puedas ser bautizado por el Espíritu Santo, envuelto, rodeado por el Espíritu Santo, tu vaso rebose de la presencia de Jesús, para que seas una persona llena de alegría, llena de gozo, llena de novedad incontenible, llena de movimiento, que seas una persona, un hombre, una mujer, un joven, alegre, gozoso, de haber recibido la fuerza de Jesús, de haber recibido la presencia de Jesús, y que con ese mismo gozo, con esa misma alegría, tú lo des a conocer a otras personas, para que otras personas también vivan la alegría y el gozo que tú estás viviendo. Y si todavía no has tenido un encuentro personal con Jesús, bueno, hoy es el día en que el Señor te dice: ven y sígueme, que tengo cosas inimaginables por mostrarte. Mis amigos, que Dios les bendiga. Espero que les haya servido de mucho esta enseñanza y nos vemos en próximos videos. Que Dios los acompañe.